Vamos a hablar de la energía de una onda. Como se trata de ondas armónicas, recordaremos primero qué es la energía de un oscilador armónico. Recordamos que la energía dependía en primer lugar de la constante elástica, que tenía que ver con el tipo de oscilador que estaba oscilando, y además dependía de la amplitud. En el caso de una onda, se trata, en nuestro caso, de un análisis tridimensional. Todo el medio está oscilando. Vamos a centrarnos en un pequeño trocito de medio que va a oscilar. A ese trocito de medio lo vamos a llamar diferencial de masa, porque se trata de un trozo infinitamente pequeño. Si es un trozo infinitamente pequeño, la energía también será infinitamente pequeña. Ese oscilador va a tener una energía que va a depender, en primer lugar, de la masa que está oscilando, diferencial de m, de la frecuencia angular con la que está oscilando, al cuadrado, y de la amplitud, también al cuadrado. Pero por otro lado, la masa también podemos desglosarla en sus factores. Dependerá de la densidad del medio y dependerá del volumen, que en este caso es un diferencial de volumen. Vamos a aprender ahora dos conceptos relacionados con la energía y las ondas. El primero es la atenuación y el segundo la absorción. Pero primero vamos a introducir un concepto, el concepto de intensidad. La intensidad es la energía por unidad de tiempo y unidad de superficie. Teniendo en cuenta este concepto, la atenuación es la pérdida de intensidad debida a motivos puramente geométricos. Es decir, la energía se va a repartir. Vamos a intentar entenderlo mediante la imagen que vamos a ver ahora. Se trata de una cubeta de ondas donde se reproduce el movimiento de una onda. Como vemos, las que están más próximas al foco, al centro, donde se están generando las ondas, son mucho más intensas que las de la periferia. Si bien la atenuación se debe a motivos puramente geométricos, la energía se reparte, la absorción se debe a una pérdida energética, es decir, el medio está absorbiendo parte de la energía de la onda y le está haciendo perder intensidad. También aquí vamos a ver un ejemplo, pero esta vez con una cuerda. En esta aplicación interactiva nos tenemos que fijar en los puntos que se encuentran más cerca del foco y ver cómo oscilando van produciendo, aunque la misma frecuencia, pero no la misma amplitud. Si os fijáis, en la parte de la derecha tenemos que las ondas van perdiendo energía, probablemente por fricción con el medio, con el aire, por ejemplo, y el perfil final que nos queda es un perfil en el que se puede observar claramente que se va perdiendo amplitud. Aunque nosotros no vamos a trabajar con ella, sí está bien saber que la ley de Lambert-Beer establece la relación entre la intensidad de entrada y la intensidad de salida en un medio absorbente, que depende del coeficiente de absorción del medio, beta, y de la anchura de ese medio. Esto está relacionado con la insonorización de locales. Vamos a ver ahora cómo varía la intensidad con la distancia para ondas tridimensionales, y en nuestro caso van a ser esféricas porque nos encontramos en un medio homogéneo e isótropo. Nos fijamos en dos frentes de onda. Esos frentes de onda son esféricos. En el primer caso sería un radio R1 y en un segundo caso sería un radio R2.
Vamos a calcular la intensidad a una distancia R1 y vamos a calcular la intensidad también a distancia R2. Para una distancia R1 recordamos que la intensidad era la energía por unidad de tiempo y por unidad de superficie normal a la dirección de propagación. En este caso, esa superficie es una esfera. La energía por unidad de tiempo también podemos considerarla como la potencia de la onda. Y en este caso sería la superficie 1. Esa superficie, como se trata de una esfera, es 4pi por r al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad será la potencia emitida por el foco de la onda dividido entre 4pi por r sub 1 al cuadrado. Para el radio r sub 2 pasará lo mismo. La intensidad en ese punto va a depender de la energía que ha emitido el foco, del tiempo y de la superficie normal a la dirección de propagación. Por lo tanto, también depende de la potencia y de la distancia al cuadrado. Relacionamos entonces la intensidad en el primer caso y la intensidad en el segundo y encontramos que si dividimos ambas expresiones, como la potencia emitida por el foco es igual en los dos casos, obtenemos que la relación entre las dos intensidades equivale al cociente entre los radios al cuadrado, pero de forma inversamente proporcional. Y por último, vamos a intentar relacionar la amplitud con la intensidad. Ya hemos visto al principio que la intensidad y la amplitud estaban relacionadas íntimamente. A medida que aumentaba el radio, veíamos que la amplitud de las ondas iba decreciendo, como las ondas, por ejemplo, en el agua. Vamos viendo que a medida que se van alejando del foco, de la piedra, por ejemplo, la amplitud de las crestas es menor. Evidentemente, la energía se tiene que repartir en cada uno de esos frentes. Además, como hemos visto al principio, tenemos que tener en cuenta que se trata de osciladores armónicos. Por lo tanto, como la intensidad en un oscilador armónico dependía de la energía y por tanto dependía de la amplitud al cuadrado, vamos a intentar relacionar la intensidad en esos dos puntos con la amplitud que tendrán esos frentes de onda. Por un lado, como hemos visto antes, las intensidades dependen de las distancias de forma inversamente proporcional y al cuadrado. Pero por otro lado también dependen de las amplitudes al cuadrado, esta vez de forma directamente proporcional. Por lo tanto, si relacionamos ambas proporciones, llegaremos a la conclusión de que a medida que se alejan los frentes de onda, se va reduciendo la amplitud de forma inversamente proporcional. Pues bien, estas son las dos ecuaciones más importantes en el estudio de la atenuación de ondas armónicas tridimensionales que se encuentran en un medio homogéneo isótropo y que por lo tanto sus frentes de onda son esferas.